La colección marcionita de las cartas de Pablo, también conocida como el Apóstolos, es la primera colección atestiguada de las cartas de Pablo, pero en verdad es anterior a las ediciones canónicas transmitidas en la mayoría de los manuscritos. Una forma tradicional de responder a esta pregunta es revisando las citas. ¿Qué versión de las cartas de Pablo se citaba a principios y mediados del siglo segundo? ¿Era una versión mejor transmitida por el Apóstolos o por las versiones canónicas? Tradicionalmente, se asume que figuras como Ignacio, Policarpo y el autor de Primera de Clemente ya citaban la edición canónica de Pablo a principios del siglo segundo. Pero las fechas fluctuantes de estos textos y personajes han puesto en duda dicha suposición. En este video, primero examinaré las citas paulinas y las fechas relativas de tres padres apostólicos para mostrar lo que pueden o no pueden probar sobre la prioridad canónica o marcionita. Soy el Dr. David Lipa y si son nuevos en este canal, quiero darles una cálida bienvenida. Hablamos sobre el cristianismo primitivo, la gnosis cristiana primitiva y el mundo grecorromano. Los invito a todos a visitar mi sitio web, el Archivo Gnóstico, donde pueden recibir correos electrónicos 3 veces por semana sobre nuevas publicaciones en el campo, las cuales resumo para ustedes. También invito a todos a checar la Academia Gnosis, donde ahora pueden encontrar 11 cursos totalmente en línea que pueden tomar a su propio ritmo en los campos de estudios del cristianismo primitivo y estudios gnósticos. Todos los enlaces están en la descripción. Por lo general, se acepta que para el siglo segundo las cartas de Pablo circulaban en colecciones. Las formas más antiguas de las colecciones de cartas paulinas son desconocidas. Pero la colección más antigua atestiguada de las cartas de Pablo es la colección de 10 cartas publicada por Marción de Sinope en la década del 140. La colección marcionita contenía 10 cartas paulinas. Pero Marción no compuso esta colección. Él no era autor ni escritor. Ni él ni sus seguidores dijeron que lo fuera. Según todos los relatos, Marción era un adinerado dueño de barcos con fondos suficientes para publicar una edición en propia para su red de iglesias. Para hacer esta edición, Marción no creó, sino que transmitió una colección de 10 cartas que le precedía. Es posible que haya cambiado el orden de las cartas, pero no hay evidencia sólida de que haya cambiado considerablemente su contenido. Por tanto, la edición de Marción da testimonio de una edición anterior dirigida a 7 iglesias, siendo una de ellas la de los laodicenses. En algún momento, quizás a principios de la década del 140, se publicó una edición ampliada del Apóstolos con las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. En esta edición, la carta a los laodicenses fue eliminada o reemplazada por el nombre de Efesios. La investigación más reciente muestra que la recensión media ignaciana hace uso de la colección ampliada, la cual incluía las cartas pastorales. Lo más probable es que la carta ignaciana a los Efesios haya utilizado la carta canónica a los Efesios. El autor ignaciano escribió que Pablo menciona a los Efesios en cada carta. Esta afirmación no es cierta ni para la colección marcionita ni para la canónica. Obviamente, los Efesios son mencionados en la carta canónica a los Efesios, y el autor de la recensión media evidentemente tenía otras cartas que mencionaban a los Efesios. Estas serían Primera de Corintios, Romanos y Segunda de Timoteo. Hay testimonio de que Romanos 16 y Segunda de Timoteo estaban ausentes en la colección de cartas de Pablo de Marción. Un académico moderno, Paul Foster, argumenta que la recensión media de Ignacio también utiliza Primera de Timoteo. Si este es el caso,
Entonces Ignacio utilizó algo parecido a una edición canónica ampliada de las cartas de Pablo. Marcus Vincent reconoce que la recensión media de Ignacio utiliza las cartas paulinas canónicas, pero sostiene, junto con su discípulo Jack Paul, que la forma más antigua atestiguada de las cartas de Ignacio es la recensión corta. La recensión corta no hace uso del Pablo canónico. De hecho, no contiene con seguridad ninguna cita de una carta paulina. Si la recensión corta fuera una forma abreviada de la recensión media estándar, no habría razón para eliminar o extraer todas estas citas paulinas. Más allá de la cuestión sobre la prioridad de la recensión corta, la mayoría de los académicos hoy en día rechazan la fecha eusebiana, es decir, en tiempos de Trajano, para la recensión media de las cartas ignacianas. Lo que quiere decir que no son producto de la década del 110, sino que surgieron en algún momento entre el 125 y el 175. El hecho de que Ignacio hable de sí mismo y de otros como obispos únicos reconocidos de las ciudades demuestra que escribía, como muy pronto, a mediados del siglo II. Para su época, los cargos eclesiásticos se habían consolidado en una estructura tripartita de obispos, presbíteros y diáconos. Puede que los obispos y diáconos se mencionaran en las cartas paulinas canónicas, pero la estructura específica tripartita de obispo, presbítero y diácono fue un desarrollo nuevo. La recensión media afirma que aparte de esta jerarquía tripartita, ni siquiera una asamblea puede llamarse iglesia. Pero incluso si este lenguaje es aspiracional, todavía asume que cada iglesia en todo el mundo mediterráneo ya tenía un solo obispo, un consejo de ancianos y un grupo de diáconos. En muchos casos, el autor de la recensión media pudo nombrar a los obispos, ancianos y diáconos de las ciudades a las que escribió. Dado que nunca menciona a dos obispos o líderes de una misma ciudad, independientemente de si es históricamente precisa o no, se asume que había un obispo por ciudad en su época. Esta forma de gobierno eclesiástico no encaja con principios del siglo II. En la carta ignaciana a los romanos, el autor de la recensión media se autodenomina obispo de Siria. Algunos académicos están dispuestos a concederle a Ignacio jurisdicción sobre la ciudad de Antioquía, capital de la provincia siria, pero incluso eso me parece inverosímil. No había obispos únicos sobre las principales áreas urbanas durante el siglo II. Por lo tanto, es aún más inverosímil que Ignacio tuviera jurisdicción sobre toda una provincia como Siria. Ignacio como obispo de Siria se presenta a sí mismo como algo parecido a un arzobispo regional, lo cual es imposible para principios del siglo II. La carta ignaciana a los Efesios presenta el uso más antiguo de la palabra martirion en griego para referirse al martirio. Anteriormente, esta palabra significaba testigo o testimonio, pero el autor ignaciano escribió que esperaba luchar contra fieras en Roma para que, a través de su martirio, dia tu martiriu, pudiera alcanzar y ser capaz de ser discípulo. Admito que esta frase es un poco torpe, pero no hay razón suficiente para eliminar la palabra martirion, como lo han hecho algunos editores modernos. En contexto, esta palabra significa más que solo testimonio. El uso específico y técnico de este término reaparece en textos posteriores como el Martirio de Policarpo, que Cándida Mos data de manera plausible a mediados del siglo III. Otros términos o frases utilizados por Ignacio parecen haber sido acuñados a fines del siglo II. De hecho, uno de ellos es el término cristianismo o cristianismos, en griego. Este sustantivo abstracto comienza a utilizarse alrededor del año 150 entre autores como Celso, Celso o Clemente de Alejandría. El autor ignaciano es el primero en utilizar la frase la Iglesia Católica, hic apholikie ecclesia. Esta frase comienza a aparecer en textos como los Strómata de Clemente a fines del siglo II y en la refutación de todas las herejías a principios del tercero.
El erudito francés Alain Leboulic argumentó que Justino Mártir, escribiendo en las décadas del 150 y el 160, inventó el uso cristiano del término herejía. Originalmente, la palabra griega hairesis significaba secta u opinión, pero los cristianos comenzaron a usar el término en el sentido de doctrina falsa y aparece exactamente con este sentido constantemente en la recensión media ignaciana. En la carta ignaciana a los romanos, el autor escribe a una iglesia que, cito, preside en el lugar de la región de los romanos, fin de la cita. Esto podría ser un área delimitada, como la ciudad de Roma y sus alrededores, o quizás la península itálica. Teóricamente, podría ser mucho más amplio, ya que los romanos afirmaban gobernar sobre toda la región que rodea el mar Mediterráneo. Como sea que interpretemos la frase, parece difícil negar que Ignacio asume una especie de hegemonía romana o hegemonía eclesial, al menos sobre Italia. Pero la hegemonía eclesial romana simplemente no existía a principios del siglo segundo. También descubrimos que el autor ignaciano utiliza expresiones que a veces coinciden palabra por palabra con la teología paradójica representada por Noeto de Esmirna, un líder cristiano a fines del siglo segundo. Este líder cristiano justaponía opuestos como visible e invisible, nacido y no nacido, y encontramos este lenguaje también en Ignacio al describir a Dios. Por ejemplo, la antítesis de vida verdadera y muerte coincide con el par noesiano inmortal mortal, y el característico lenguaje de intangible tangible coincide con la idea noesiana de que Dios es comprensible incomprensible. Ahora bien, Thomas Lenner argumenta que el autor ignaciano también responde al pensamiento valentiniano en el famoso himno a la estrella. Esta es la carta a los Efesios 19. El autor parece polemizar también contra los valentinianos cuando dice que el Logos eterno no procedió del silencio. Aquí, al igual que el Logos, el silencio parece ser personificado, tal como aparece frecuentemente en la tradición valentiniana. Silencio es un nombre típico para la consorte del Padre. Los editores modernos han cambiado el texto para que diga lo opuesto a lo que dicen los manuscritos, es decir, que la palabra sí procede del silencio, y lo hacen en contra de todos y cada uno de los testigos griegos y latinos de Ignacio en la recensión media, a favor de una lectura muy única y singular en la traducción armenia. Pero la lectura del griego y el latín tiene mucho sentido. Es bastante común que en las traducciones se pierda un no o una negación del texto, y rastros de este no sobreviven en la recensión larga de las cartas de Ignacio. La palabra no procedió del silencio. Si la recensión media respondía al pensamiento valentiniano de esta manera y específicamente al pensamiento de Ptolomeo, entonces probablemente fue escrito en la década de los 160, después de la muerte de Marción y tras la aparición de las cartas paulinas canónicas. Andrew Gregory escribe que el autor de Primera de Clemente utilizó Primera de Corintios y muy probablemente la carta a los romanos y a los hebreos. Por ejemplo, el autor clementino conoce las disputas entre facciones mencionadas en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Menciona tres de las facciones, la de Pablo, la de Cefas y la de Apolos. Esta sección de Primera de Corintios no está atestiguada en el Apóstolos y Vincent la considera ausente. Dice que Apolos solo aparece en la colección canónica. Es casi seguro que el capítulo 49 de Primera de Clemente hace referencia al capítulo del amor en Primera de Corintios 13, y esto no está atestiguado en Marción. Vincent intenta preservar algunas partes de esto para el Apóstolos, pero el capítulo 49 de Primera de Clemente evidentemente tenía en mente todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, el cual solo se conserva en la colección canónica. Posiblemente, este autor también utilizó Primera de Timoteo. Esto está disputado, pero con mayor certeza hace alusión a la carta a los Hebreos en el capítulo 36.
Aunque uno podría argumentar que Primera de Clemente leyó Hebreos como una carta independiente, la autoridad de esta carta típicamente proviene de su asociación con Pablo. Y Hebreos solo se asoció a Pablo cuando se convirtió en parte de una colección paulina, y esto está atestiguado por primera vez en P 46, donde encontramos a Hebreos después de Romanos. Además, la idea de que Pablo llegó hasta los confines de Occidente probablemente se basa en los planes de viaje de Pablo para ir a España en Romanos 15, pero todo este capítulo no existe en el Apóstolos. Por lo tanto, podemos tomar con seguridad a Primera de Clemente como testigo de la colección canónica de las cartas de Pablo, que en este caso incluía a Hebreos. Pero ¿cuándo se escribió Primera de Clemente? Hace más de 40 años, Lawrence Welborn refutó la opinión de Euserio de que Primera de Clemente fue escrita a raíz de la supuesta persecución de cristianos por parte de Domiciano, emperador a fines del siglo I. A pesar de que castigó a algunos de sus familiares por practicar costumbres judías, no hay evidencia de que haya lanzado una persecución contra los cristianos. En consecuencia, datar la carta exactamente en el año 95 o 96 carece de fundamento. Las dificultades mencionadas al inicio de la carta no están relacionadas con Domiciano y no se refieren a una persecución. Dentro de la carta de Primera de Clemente, sabemos que Pedro y Pablo han muerto. Ha pasado suficiente tiempo para que los presbíteros nombrados por los apóstoles, junto con sus sucesores, también hayan fallecido. Esto nos situaría, como muy pronto, en la tercera generación después de la muerte de Jesús. La iglesia en Corinto es llamada Antigua, y los emisarios enviados a Corinto pasaron toda su vida como cristianos. Si una vida dura aproximadamente 60 años y el Evangelio llegó a Corinto a principios de los años 50, entonces la fecha más temprana de la carta sería alrededor del año 110. También encontramos fórmulas trinitarias que aparecen en Primera de Clemente. Dichas fórmulas no son comunes en el siglo I, pero se vuelven cada vez más frecuentes en el segundo. El conocimiento certero del autor sobre el martirio de Pablo también indica una fecha del siglo II, cuando comenzaron a escribirse relatos de mártires sobre Pablo. Antes de fines del siglo II, nadie afirmaba saber con certeza nada sobre la muerte de Pablo, pero el autor de Primera de Clemente daba por hecho que todos lo sabían. Claire Rothschild señala que Primera de Clemente presupone una época más tardía en la que la Iglesia de Roma adquirió la confianza suficiente para empezar a amonestar a otras iglesias. El autor espera que sus destinatarios reinstalen al antiguo liderazgo y exilien al nuevo, aparentemente en contra de la voluntad de la mayoría. Aunque estas expectativas no son órdenes y la carta es una exhortación muy larga, aún así este consejo es muy audaz e implica una humillación para el nuevo liderazgo. Hasta cierto punto, la Iglesia romana o sus representantes solo darían tales directrices si se percibieran a sí mismos en una posición de poder y autoridad sobre las iglesias en el extranjero. Y, como muy pronto, esto no sería sino hasta mediados del siglo II. Por lo tanto, es mejor datar la primera carta de Clemente a mediados del siglo II, cuando ya estaba disponible una colección canónica ampliada de las cartas de Pablo. Tenemos una sola carta conservada a los filipenses por un hombre que afirma ser Policarpo, un líder de la iglesia en Esmirna. Él vivió a mediados del siglo II. Michael Holmes considera prácticamente seguro que Policarpo utilizó Primera de Corintios, Efesios y Primera de Pedro, y muy probable que utilizara Primera y Segunda de Timoteo. Policarpo utilizó Primera y Segunda de Timoteo. Si lo hizo, entonces, al menos estaba utilizando la edición ampliada de Pablo. Vincent admite que Policarpo estaba usando la carta canónica a los filipenses y el libro de Hechos, porque Policarpo menciona que el mismo Pablo estuvo presente con los filipenses, y la visita de Pablo está registrada en Hechos 16. La carta de Policarpo también cita Primera de Clemente.
Si Primera de Clemente está datada alrededor de mediados del siglo II, entonces la carta de Policarpo probablemente puede datarse entre el 155 y el 175. Aquellos que quieren ver la carta como auténtica desean datarla antes del 156, una de las fechas propuestas para la muerte de Policarpo. Pero esa fecha es difícil de sostener si, como dice Ireneo, Policarpo visitó Roma entre el 155 y el 166. Técnicamente, Policarpo pudo haber visitado Roma en el 155 y luego haber muerto en febrero del 156, pero sería un calendario muy apretado. Podríamos datar la muerte de Policarpo en el 166, dándole tiempo de sobra para escribir la carta. También estoy abierto a la idea de que, dado su carácter general como un pastiche escritural, la carta de Policarpo en conjunto es seudónima. Pero si consideramos que es auténtica, apoyo la opinión de muchos académicos de que el capítulo 13 fue añadido después de la muerte de Policarpo para retratarlo como el primer coleccionista de las cartas de Ignacio, incluyendo las cartas que llegaron a formar parte de la recensión media. En resumen, es probable que tanto Ignacio como Policarpo hayan utilizado las cartas pastorales y que Primera de Clemente haya utilizado la carta a los hebreos. Esto significa que probablemente utilizaron una colección de 13 o 14 cartas que representaba una edición canónica de Pablo. Pero en realidad no prueban que la edición canónica sea un producto de fines del siglo I o principios del segundo, ya que las cartas ignacianas de la Recensión Media, Primera de Clemente y la Carta de Policarpo, fueron escritas o editadas a mediados del siglo II o poco después. Fue entonces cuando las cartas paulinas canónicas ya estaban disponibles. Vincent añade un elemento de complejidad que no suele tomarse en cuenta. Él sostiene que probablemente no podemos confiar en la tradición manuscrita de Primera de Clemente y la carta de Policarpo a los filipenses. Solo conocemos Primera de Clemente a través de dos manuscritos, es decir, la versión griega. Uno de ellos fue escrito en el siglo V y le falta una página al final. Y la otra copia completa, la única copia griega completa, fue escrita en el año 1056. Es decir, escrita en papel. La carta de Policarpo solo se conserva en un manuscrito que contiene el conjunto de cartas ignacianas, obviamente alteradas y ampliadas, conocido como la Recensión Larga. Este Ignacio, o la versión que tenemos de él, es famoso por incluir docenas de citas adicionales del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto plantea la posibilidad de que la forma en que tenemos la carta de Policarpo también haya recibido algún tipo de actualización canónica. Creo que lo que llamaríamos la colección canónica de las cartas de Pablo probablemente ya estaba en circulación alrededor del año 150. También sospecho que Marción conocía esta edición ampliada, porque parece criticarla en su antítesis. De hecho, esto significaría que la edición de Marción del Apóstolos no es anterior a una edición canónica. Pero ese nunca fue el argumento. Y este punto es tan importante que quiero hacer una pausa aquí y subrayarlo. Para mí, el argumento nunca ha sido que la edición particular de Marción precediera a la ampliación canónica. El argumento siempre ha sido que la edición de Pablo de Marción representa una colección preexistente de 10 cartas que precedió a la ampliación canónica y todo depende de esa distinción. En realidad, nuestro debate no trata sobre la prioridad marcionita. Nunca fue así. Se trata de la prioridad de la edición que él transmite, la colección de 10 cartas. Su gran innovación fue conectar un solo evangelio con esta colección de 10 cartas, formando así la estructura básica de nuestro Nuevo Testamento. Él no compuso esta colección de 10 cartas, pero la volvió a publicar porque creía que representaba una versión anterior de las cartas de Pablo. Y en este punto, creo que tenía razón. Así que el argumento habitual, según el cual los padres apostólicos citan al Pablo canónico y, por lo tanto, el Pablo canónico es anterior al Pablo marcionita, pasa por alto lo esencial. Sabemos exactamente cuándo se publicó el Apóstolos en la década del 140.
Marción nunca afirma que él mismo escribió o editó el Apóstolos. Esa opinión propuesta recientemente por Nina Litsi es inverosímil dado lo que sabemos sobre Marción. Marción no era un apóstol. Él no se consideraba a sí mismo un apóstol, ni una persona inspirada, ni un escritor capacitado. No tenía formación. No era un crítico textual. Marción era un empresario del Ponto que afirmaba estar restaurando textos apostólicos auténticos frente a ediciones alternativas. Así que tomó una forma más antigua de las cartas de Pablo, una versión más breve, sin las pastorales, y las reunió en un acto de gloriosa alquimia que, desde entonces, todo ortodoxo ha aceptado. Es un evangelio más un conjunto de cartas paulinas en un mismo volumen. Ese es el diferenciador marcionita. Si observamos las fechas de publicación, podríamos tener una colección canónica de 13 o 14 cartas publicada ligeramente anterior a la republicación de Marción, pero eso no necesariamente significa que esta colección canónica ampliada sea anterior a la edición preexistente de 10 cartas. Y este punto se mantiene independientemente de cuando se date a los padres apostólicos. Personalmente, ubico la recensión media de las cartas ignacianas, Primera de Clemente y la carta de Policarpo a los filipenses en algún momento de la época de Justino Mártir, quien, por cierto, vivió en Roma y le habría encantado aprovechar la carta de Primera de Clemente, pero parece que no sabía nada al respecto. De hecho, eso sería extraño si la carta se hubiera escrito en Roma más de 50 años antes. Ya expuse aquí mis argumentos lo mejor que he podido en este corto espacio de tiempo. Otros académicos presentarán otros argumentos sobre la datación de los padres apostólicos. Mientras más conservador seas teológicamente, más pronto querrás ubicarlos. Así es como funciona la academia. Pero eso no invalida el punto básico, que existe una tercera fuente común compartida por el apóstolos y la ampliación canónica, y esa es la edición preexistente de 10 cartas. La edición de 10 cartas representa una versión más corta de las cartas de Pablo antes de que fueran anexadas a las cartas pastorales. Esta es la edición atestiguada no solo por Marción, sino por los 7 prólogos originales a las cartas de Pablo, añadidos posteriormente a la Vulgata y quizás también por P46, que no tiene espacio para las cartas pastorales, aunque incluye la carta a los hebreos. Para concluir, estoy de acuerdo con Marcus Vincent en que sí ocurrió una reelaboración canónica de las cartas de Pablo. No niego que podríamos distinguir dos etapas concretas y sistémicas de reelaboración, pero no quiero especular demasiado sobre ellas. Una de las razones por las que los académicos conservadores pueden descartar tan fácilmente el trabajo de Vincent es porque tiende hacia reconstrucciones especulativas. En su obra magna más reciente de 3 volúmenes, presenta una teoría sumamente detallada de 2 etapas sobre la reelaboración canónica entre los años 135 y 177 aproximadamente. Les recomiendo que lean y tomen en serio este libro. Las posibles interpolaciones en el Apóstolos, como el pasaje sobre silenciar a las mujeres en Primera de Corintios 14, indican que incluso la versión marcionita de las cartas fue sometida a algún tipo de reelaboración antes de su publicación por parte de Marción. Pero no sé qué tan sistemática fue esa reelaboración previa, y no estoy seguro de que podamos llamarla canónica. Quisiera cerrar aquí con el punto principal que creo que es comprobable, que el Apóstolos es un mejor representante de una colección de 10 de las cartas de Pablo a principios del siglo segundo, que la edición de 13 o 14 cartas. Es irrelevante si simpatizas con Marción o no. Él es un testigo indispensable de una colección anterior, la más antigua recuperable, de las cartas de Pablo. Todos los que estén interesados en Pablo y la Biblia deben tomarlo en cuenta.